En la Biblia, uno de los nombres más antiguos para referirse a Dios es la palabra hebrea El. Significa el fuerte o el poderoso y aparece más de 200 veces. No es un adjetivo, es un nombre del Dios mismo. Lo vemos en nombres como Israel, el que lucha con Dios; Betel, casa del Dios. Cada vez que vemos Él en la Biblia es una marca divina, un Dios poderoso, presente y real. La Biblia nos dice que Jacob luchó con un varón. Lo encontramos en Génesis 32:24. Algunas versiones dicen que fue un ángel. Hay distintas interpretaciones sobre quién era exactamente. Algunos dicen que era un mensajero celestial, otros un ángel, y muchos creen, y creo que con buena razón, que fue una manifestación directa de Dios, del Dios mismo. No vamos a resolver ese debate hoy en día porque hay muchos detalles teológicos, pero por simplicidad, lo que vamos a ver es que era claro que Jacob no luchó contra Dios, sino con Dios. Fue un encuentro profundo, sagrado, transformador, y es por eso que Dios mismo le dio un nuevo nombre, Israel. Isra y El. Como ya hemos visto anteriormente, la palabra El en hebreo significa el poderoso, pero cada vez que decían el poderoso se referían a Dios. Entonces es como Israel, un significado a decir el que lucha con el poderoso, o más claro, el que lucha con Dios. Otra forma de decirlo es Dios prevalece. Es otra traducción de lo que significa Israel. Esta lucha no fue enemistad, fue una intimidad, no fue un rechazo, fue una transformación. Jacob también llamó a ese lugar después de esa pelea Peniel, que en hebreo también miramos la palabra El, Peniel, El, de nuevo, poderoso, lo cual se refiere a Dios. Entonces Peniel sería rostro de Dios. Dijo, he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido. El ser con quien luchó quería irse antes del amanecer, lo que sugiere que Jacob no vio su rostro con claridad, solo su presencia, su poder, su gloria en la oscuridad. Eso nos recuerda lo que la Biblia dice: nadie ha visto jamás a Dios, en Juan 1:18 y Éxodo 33:20. Aún así, ese encuentro fue tan real, tan divino, que lo dejó marcado. La Biblia dice que Jacob cojeaba de su cadera. Literalmente, ya no caminaba igual. Pero espiritualmente tampoco era el mismo hombre. El que fue tocado por Él, o sea, Dios, el poderoso, ahora camina con Él. Ya no camina como Él quiere, sino que camina como Dios quiere. A veces Dios mismo nos toca, incluso nos hiere, para enseñarnos a caminar de una manera diferente, con humildad, dependencia y obediencia. Años antes de luchar con Dios, Jacob tuvo otro encuentro con Él, o sea, el Dios Todopoderoso. Huía y estaba solo, y dormía al aire libre con una piedra de almohada. Y entonces Dios le mostró una visión. Una escalera que subía desde la tierra hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el Señor, Él mismo, Dios hablando. Le dio una promesa: estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, no te dejaré hasta cumplir lo que te he dicho. Lo miramos en Génesis 28:15. Jacob despertó asombrado y le dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Por eso es que llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Recordemos, Él significa poderoso, lo cual se refiere a Dios. En ese momento Jacob entendió algo clave: Dios no es solo fuerte, sino que es un Dios que está presente, que desciende, que se encuentra con nosotros. Desde el principio, los seres humanos hemos buscado algo más fuerte que nosotros. Cuando enfrentamos muerte, caos, hambre, guerras, buscamos a alguien más grande que nosotros. Y así nacieron dioses con D pequeña en cada cultura: el dios del sol, del trueno, del mar, de la muerte. No siempre porque queríamos adorar, a veces simplemente porque teníamos miedo. Y aunque sus nombres cambiaban, todos prometían poder, pero ninguno ofrecía redención. Así que a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado poder. Ha creado y adorado dioses que reflejan sus deseos, sus miedos y sus propias debilidades. Quiero dar unos ejemplos y no apartarme tampoco de la Biblia, pero dar cierta historia en cuanto al hombre buscando siempre dioses que sean poderosos. Tenemos por ejemplo a Marduk, un dios principal de Babilonia, al cual se le atribuía la victoria sobre el caos personificado
en Tiamat, una diosa monstruosa del mar, pero su poder estaba condicionado. Solo pudo vencer al caos cuando se le prometió supremacía. No actuó por amor ni justicia, solo por conveniencia. Zeus, por ejemplo, dios supremo del Olimpo, conocido por lanzar rayos, imponer orden y ser el padre de los dioses, según ellos, pero también por su carácter impulsivo y su vida desordenada. Fue infiel constantemente, tuvo decenas de amantes, humanas como divinas según la historia, y causó conflictos celestiales. Su poder era grande, pero su carácter era muy débil. También sabemos de Júpiter, que era una versión romana heredada de las mismas fallas, divinidad suprema pero víctima de su orgullo y de su lujuria. Luego tenemos a Ra, que es el dios egipcio del sol, el cual ocupaba renacer cada día para mantener su poder. El sol era su gloria, pero también su límite. Era un dios con fuerza, con poder quizás, pero limitado, según la historia. Odín era un dios de pequeña nórdico de la guerra y la sabiduría. Se sacrificó a sí mismo en el árbol del mundo para obtener conocimiento, y aún así no pudo evitar su muerte, la cual fue profetizada en el Ragnarok. Su sabiduría no lo salvó. Shiva, el destructor y regenerador hindú, representa un ciclo de destrucción y creación sin fin, pero ese ciclo no trae redención, solo repetición. Buda, el iluminado, rechazó el materialismo y enseñó compasión, pero nunca afirmó ser Dios ni ofreció salvación eterna. Luego la historia y la Biblia misma nos habla de Baal, el cual fue un dios cananeo de tormentas y fertilidad. Fue objeto de adoración en los tiempos de Elías, pero cuando su pueblo clamó, él no respondió. El Dios verdadero lo derrotó sin esfuerzos. Y por último, hablando de poder que el humano ha buscado, quiero hablar de Diana, una diosa de la fertilidad y la luna en Éfeso. Sus artesanos defendieron su culto, pero su templo cayó, mientras que el mensaje de Cristo creció y prevaleció. Hemos visto que todos estos nombres tienen algo en común. Prometen poder, pero están marcados por el ego, el deseo, el orgullo o la limitación. En cambio, hay un nombre que no cambia, que en hebreo es Él, o sea, Dios poderoso. El Dios verdadero, no impulsivo, no limitado, no corrupto, santo, justo, amoroso, eterno, todopoderoso y redentor. Mientras las naciones adoraban a dioses con pasiones humanas, Israel conoció a Dios poderoso, el que no cambia. Él no se quedaba en templos lejanos o ídolos de piedra. Acompañó a su pueblo en el desierto, en una tienda, en una nube de día y fuego de noche. No buscaba que el hombre lo sirviera con miedo, sino que el hombre lo conociera y caminara con él. Él es justo, sí, pero también misericordioso, lento para la ira, grande en amor. Cuando dividió el mar fue para salvar a su pueblo. Cuando envió maná del cielo fue por compasión. Cuando descendió fuego sobre el altar fue para mostrar que escuchaba. Y cuando todo parecía fallar, no fue Dios quien falló, fue el hombre quien se apartó. Aún así, Dios se acercó aún más. Se hizo carne en Jesús, quien vivió entre nosotros. Y fue Jesús mismo quien prometió: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Lo miramos en Hechos 1:8 en la Biblia. Esto significa que ningún otro Dios da poder verdadero a quienes lo reciben. Pero Jehová, el Dios de Israel, lo dio, no para dominar, sino para transformar corazones, para cumplir su propósito. Él no es solo un Dios de ayer, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Sabemos que Dios es poderoso. De hecho, uno de sus nombres es el Shaddai, el Todopoderoso. A veces pensamos que nuestros problemas son más grandes, y quizás lo son, pero para nosotros, o para cualquier Dios falso limitado. Pero nada es imposible para el Dios verdadero. No se trata de tener un Dios que actúe como amuleto, que cumpla mis caprichos solo porque tiene poder. Se trata de conocer a un Dios santo, celoso, que nos llama a rendirnos solo a Él. Uno de sus mandamientos incluso lo dejó bien claro. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Él no es uno más. Él es el único, el más fuerte. Más que cualquier ídolo de metal, de madera, de bronce o cualquier cosa que hoy en día domine nuestros corazones. Dios es poderoso. Dios tiene el poder para transformarte. Tiene el poder para hacer que te arrodilles ahora mismo.
pero prefiere que respondas cuando Él te llama. Dice la Biblia en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Él puede cambiar tu vida hoy y también darte una vida eterna después de la muerte. Ningún otro Dios puede hacer eso. No te quedes solamente con el conocimiento de este video. Ven y experimenta su poder. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele al Señor que te perdone tus pecados y que entre a tu vida. Él tiene el poder para cambiarte. Acércate a Él cada vez más. Aprende de Él, confía de Él y espera ese día en que te encuentres con Él cara a cara, con el Dios Todopoderoso. Dios te bendiga.